Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al ingeniero Milton Morrison, que es el presidente del movimiento País Posible y también es un técnico altamente calificado en materia de energía eléctrica. Vamos a compartir con él el cafecito de hoy y le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días, don Uchi, Amelia, de verdad que un gran honor estar aquí con ustedes. Bienvenido, Milton. Gracias. Bueno, vamos a hablar primero de País Posible. Sí. Y después entramos a la situación del sistema eléctrico. Gracias. En esta coyuntura política del momento, tenemos a un partido en el poder que lo controla prácticamente todo y que como no tiene oposición, la oposición ha surgido dentro del mismo partido, ¿verdad? Yeah. Ahora, ¿qué oportunidad tú crees que tiene la sociedad dominicana de cambiar al partido que está gobernando? Sí, mire, don Uchi, las posibilidades son altísimas y yo se lo digo en el sentido de que cuando uno habla con la gente, cuando uno siente en ese proceso que nosotros venimos haciendo desde hace ya 2 años, la gente quiere un cambio, la gente quiere algo diferente. Es más, los mismos PLDistas, ellos mismos están un poco agotados de casi 20 años vinculados. Y cuando digo PLDista, estoy hablando de la gente de la base, los presidentes de comité intermedio, las personas que uno habla. Ellos mismos entienden que necesitan una vacación. Ahora, ¿qué sucede? Una botella, no, pero ahí es que voy. Cosa y un negocio, no, pero ahí es que voy. No quiere cambiar. Ahí es que voy. Lo que pasa es que la mayoría de los dominicanos no sienten que tienen, digamos, el acceso o que tienen esas comodidades. Porque mire, la gente, precisamente yo estaba ayer en San Juan de la Maguana, oiga esto, y reunido con un grupo de personas ahí en San Juan de la Maguana, habían algunos, una señora que había dijo ahí, que ella era una de las que había comprado cédulas y que había dado 500 y 1000 pesos de la misma estructura política estatal. Y ella misma decía que ya la gente, a ella le decía, que estaba cansada de que le dieran chelito porque ya el dominicano había despertado. La gente toma eso precisamente porque no tiene otra opción. Ahora, si aquí de manera coherente se construye y la gente se le demuestra que existe la posibilidad y las encuestas dejan de generar esa percepción que cuando uno sale a la calle no se corresponde con lo que salen en las encuestas, yo no tengo la menor duda que aquí hay un cambio. El año 2020 es un punto de inflexión. El año 2020 es las elecciones donde se puede mandar un poco al retiro a esa clase política que nos ha gobernado en los últimos 25 años y puede dar paso a una nueva generación. Ahora, se necesita mucho trabajo. Hay un pueblo dominicano ahí que ya no cree en la política ni en los partidos políticos. Entonces las condiciones están, don Uchi. Ahora lo que hace falta es mucho trabajo, una oposición inteligente, una alternativa creíble, que la gente pueda comprarla y sobre todo conectar con ella. Y yo, mire, tengo la fiel convicción de que eso está. Ahora, amerita mucho trabajo y de manera muy certera lo que se haga. ¿Cómo se va construyendo esa organización? En el caso de País Posible, esa organización política. ¿Cómo saber quiénes forman parte de una estructura? Si solamente está Milton Morrison dando la cara por ese movimiento o hay más personas que podrían dar garantías de que realmente se trata de algo distinto, diferente, planificado. ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? Totalmente, mira, Amelia, nosotros estamos ahora en un proceso de organización y sobre todo de presentación de las informaciones para que la Junta Central Electoral nos apruebe como organización. A mí me ha tocado como presidente ser la cara más visible y yo voy a hacer una pequeña crítica hasta cierto punto constructiva. Mira, a mí me pasa lo siguiente y ojalá esto sirva de escenario para que cambie. Que cuando nosotros queremos que algunos de los rostros de los profesionales, de los ciudadanos, de las personas que integran País Posible participen en algunos medios de comunicación, que sean también voceros, porque yo le digo sinceramente, yo no quisiera ser el único ni la cara más visible de País Posible, yo quiero que se vean los miles de dominicanos que también quieren un país posible, pero cuando en los programas de televisión y de radio nos piden una participación, dicen, no, es Milton que tiene que venir, no me dejan llevar la otra gente. Entonces, yo voy a aprovechar este escenario para que nos puedan permitir hacer eso. Ahora,
sí hay cientos de personas. Es una crítica constructiva y yo creo que no ofende, porque a veces es muy natural el hecho de que se quiera la cabeza de la organización. Ahora, aquí hay cientos de personas muy valiosas en todo el territorio nacional que en su momento ya van a comenzar a ser voceros. Y ustedes verán, porque esa es parte de la estrategia que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué sucede? Mire, cuando promulgaron la ley de partidos el pasado 13 de agosto de este año, nos cambiaron un poquito las reglas de juego. Nosotros íbamos a depositar los documentos ante la Junta con la legislación anterior. Pero ¿qué pasa? Que ahora, antes era 32 directivas, una por cada municipio, y ahora en la nueva ley dice que son 158 directivas que tú necesitas, una por cada municipio. Antes era una por cada provincia. Nosotros entonces estamos trabajando en eso. Mire, en esta semana pasada, nosotros tuvimos el martes en San Cristóbal, juramentando y organizando esos equipos de trabajo allá, que teníamos en el municipio cabecera, pero ahora estamos buscando en todos los demás municipios. Estuvimos el jueves en Navarrete y en Puerto Plata. Estuvimos el sábado en San Pedro de Macorís y Las Romanas. Estuvimos ayer en San Juan de la Maguana y nos paramos en Baní. Es decir, es un trabajo titánico, pero nosotros nos satisface mucho porque la nueva legislación, a pesar de que algunos creen que nos la han puesto más difícil, lo que nos han esforzado más para nosotros crear una estructura a nivel nacional en los 158 municipios. Así es. Bueno, tú fuiste durante mucho tiempo vicepresidente ejecutivo de la ADIE. Esa es la asociación que aglutina a las empresas de producción de energía eléctrica. Así es. ¿Okay? Entre cuyos miembros está AES Andrés. Sí. Resulta que uno que es un profano en esto, nos han dicho que cayó un rayo y que se fundió la planta AES Andrés, un gigante que produce 319 megavatios, además la planta más eficiente del país, la que produce la energía más barata. Dice porque cayó un rayo. Es tan vulnerable el sistema eléctrico que si cae un rayo entramos en una crisis porque se fundió un generador de esa categoría. ¿Eso se puede calificar como un accidente? ¿O eso es previsible? ¿Cuáles son los sistemas de seguridad que tiene una planta de esa importancia para que venga un rayo y se la lleve? Sí, mire, lo primero, don Uchi, yo tengo que confesar que yo fui uno de los también sorprendidos, o sea, de la magnitud en términos del impacto del rayo que cayó ahí. Mire, una planta de generación, y sobre todo una como la de AES, moderna, con cierta tecnología, y sobre todo una empresa que siempre se preocupa por el buen cuidado de sus activos. Es una empresa norteamericana, ¿no? Aunque tiene socios dominicanos. Exactamente, una empresa de ese tipo, una empresa global. Yo estoy casi seguro que el sistema de protección contra situaciones como esa debe ser bastante robusto y la tecnología debió funcionar. A mí me sorprende que llegara a esos niveles, porque hace algunos años sucedió algo parecido y obviamente las descargas atmosféricas existen y los sistemas de protección pueden fallar, como ha pasado. Ahora, con la magnitud que ha sucedido ahora, a mí me llama bastante la atención y me hace reflexionar sobre lo robusto que es o no el sistema eléctrico nacional. Porque si eso le pasó a AES, ¿qué será a otra planta que quizás no tiene los niveles de rigurosidad, de mantenimiento y de protección? Entonces ahí yo creo que hay que hacer un peritaje más profundo, tanto en lo interno, un peritaje técnico a lo interno de la planta, como el mismo sistema eléctrico nacional. Yo no quisiera pensar que hay otros elementos que se han combinado para eso, porque yo estoy partiendo de la información. Sí, porque esto va a hacer que el precio suba. Exactamente. Eso va a generar que entren plantas en el sistema que tienen costos de generación más altos y por tanto la compra de energía va a subir. Ahora, ahí se refleja algo, don Uchi y Amelia, que yo quiero decir. Mire, ahí se refleja la falta de planificación que hay aquí en la República Dominicana en términos del sistema eléctrico. Nosotros tenemos 30 y 40 años de promesas incumplidas, de que el sistema eléctrico, la problemática eléctrica se va a resolver, que los apagones se van a acabar. Gobiernos vienen y gobiernos van y nadie resuelve nada. Entonces, ¿cuál es la falta de planificación? Señores,
aquí nosotros debimos tener un sistema de generación de reserva responsable y a costo competitivo, que cuando sucedan este tipo de cosas no haya que apagar prácticamente el país. Y mire, ¿qué significa eso? Porque sí, para nosotros que desconocemos cómo funciona, ¿qué es un sistema de reserva? En un país que no produce la energía que necesita para el día a día, ¿cómo podemos tener un sistema de generación paralelo? ¿A qué te refieres? Claro, mire, en todo, Amelia, en todo sistema eléctrico, tú siempre, y sobre todo la electricidad, es un tema de seguridad nacional, tú tienes que tener, como quien dice, tus plantas de emergencia. Aquí cuando uno ve las reservas, o sea, lo que le llaman reservas fría y caliente que hay en el sistema, aquí prácticamente nosotros estamos desarropados. Si bien es cierto, la demanda que tenemos día a día, que las distribuidoras declaran, se cubre con la oferta de energía, pero tú subes un poco esa demanda que de por sí está gestionada y restringida, tú la subes un poquito y falta generación de base a costo competitivo. Esa es la realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace el tema de la reserva? Desde hace tiempo, el Estado Dominicano debió comenzar a llamar a licitaciones para introducir al sistema plantas de generación a costos más competitivos, a precios más competitivos, tipo la que tiene AES, tipo Itabo, Carbón, que también genera a muy bajo costo. Por ahí viene Catalina, que cuando entre va a tener un impacto, obviamente, para cubrir esa demanda. Ahora, yo le voy a decir algo. La falta de planificación es tan grande que hace 5 años, cuando empezó Catalina, mire, la demanda de energía crece un 3% anual. Ya cuando entre el primer generador de Catalina, ya el país creció en 5 años esa demanda. No sé si ustedes me siguen. Entonces, si nosotros queremos pensar la República Dominicana... O sea, que no tendremos sobreproducción, sino que vamos a tener... No, exacto. Lo que estamos diciendo es que se está cubriendo la demanda, básicamente. Claro, se está cubriendo la demanda. Nosotros estamos viviendo lo comido por lo servido. Entonces, un sistema así no funciona. Nosotros en Panamá, en Centroamérica, en otros países, en los mismos Estados Unidos, tú siempre tienes tu colchón, una cantidad de plantas que tú la tienes ahí disponible para cuando suceden estas cosas. Salió AES, salió con esos 319 megavatios. Bueno, pues tú tienes una planta similar o con condiciones parecidas que entra y no te daña el sistema. Pero Uchi preguntaba, ¿cuáles son las posibilidades de que un rayo caiga y destruya una planta como AES? Sí, mira, las posibilidades, a menos que o no tenga sistema de protección adecuada, o a menos que todo el sistema haya fallado de una manera tal que haya afectado en las magnitudes que están. Yo vi una fotografía que me han enviado, tengo que ser muy claro, no me la envió ni la vi de la empresa de manera directa, pero vi unas fotografías que a mí, que está circulando, que no me hace sentido que un impacto de ese tipo pueda generar ese tipo de daño. Ahora, yo quiero decir algo que es importante. Miren, el problema eléctrico en la República Dominicana es un problema político, no es un problema técnico. El pacto eléctrico fracasó en la República Dominicana porque fue un diálogo de técnicos. Y no hacen nada los técnicos hablar de soluciones cuando los políticos se hacen de oídos sordos y no le hacen caso. Entonces, ¿ustedes quieren saber cómo se resuelve el problema eléctrico en la República Dominicana? En una cumbre política donde los líderes fundamentales de cada uno de los partidos políticos que pueden gobernar este país se sienten. Porque aquí las soluciones ya las sabemos. Mire, nosotros necesitamos más generación eléctrica. ¿Cómo se hace la mayor cantidad de generación eléctrica? Cumpliendo la ley y llamando a licitaciones. ¿Para qué? Para que todas esas empresas locales e internacionales puedan hacer ofertas competitivas, porque nosotros necesitamos, mire, esto es un país que para desarrollarse necesita electricidad. La electricidad es desarrollo. Nosotros debe llegar un momento que tengamos una oferta suficiente, pero a precio competitivo, que a la gente le llegue también el precio de la energía, a tal punto que nos permita desarrollarnos. Y que muchos de esos sistemas aislados, voy a decir algo que quizás mis amigos ahí pueda hacerle ruido en un momento, pero lo van a entender en el trasfondo. Mire, nosotros necesitamos para desarrollarnos un sistema eléctrico confiable 24 horas y a precio competitivo. Hasta esos hoteles, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar el polo turístico del sur sin energía? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar parques
de zonas francas de robótica y alta tecnología, porque yo soy partidario que ya hay que olvidarse de esa zona franca de pegar botones, zipper y eso. Los dominicanos somos más que estar pegando zipper y botones. Yo creo y confío que aquí se deben instalar parques de zonas francas de alta tecnología, como ha hecho India, como ha hecho China y otros países, pero eso se necesita energía. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar el polo allá en Montecristi sin energía? Entonces, energía es desarrollo. Esos polos turísticos aislados que nosotros tenemos, que se quejan los hoteleros, por ejemplo, nosotros tenemos Puerto Plata, en la zona de Playa Dorada, y ahí los que tienen esa empresa no les va a gustar lo que voy a decir, pero no puede ser que se quiera desarrollar el turismo y tú tengas zonas hoteleras donde pagan la energía más cara. El costo energético para cualquier industria turística es una cosa terrible. Es decir, la generadora privada cobra más caro. No, mire, yo le voy a hablar claro, porque yo, si algo me he caracterizado, y esto yo lo he dicho hasta cuando estaba en Ladia, mire, nosotros aquí, el gobierno dijo que quería 10 millones de habitantes, de turistas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a desarrollar una industria turística responsable cuando usted tiene un polo en Puerto Plata, en Playa Dorada, donde hay una empresa ahí, eléctrica como aislada, autónoma, que le vende la energía mucho más cara que lo que la compran los vecinos que están ahí alrededor? Lo mismo sucede en Samaná, tenemos que ver el caso de CEPEN, que aunque es una empresa modelo, es el sistema que mejor funciona, pero yo aspiro a un país de la siguiente manera, que aunque existan las empresas que tienen esas concesiones de distribución, pero que todo el mundo pueda tener una energía abundante. Es más, yo voy más allá, desarrollar la energía eólica y la energía solar. Mire, el año antepasado yo estuve en Google, en el headquarter de Google, y a mí me llamó la atención cómo los parqueos ahí en Google tenían paneles solares y la gente trabajando y cargando su vehículo. Aquí ya hay motocicletas eléctricas, hay vehículos eléctricos probados, nosotros tenemos que apostar a eso, nosotros somos una isla, entonces aquí falta una visión de Estado con relación al tema eléctrico. Y termino con lo siguiente, mire, si nosotros resolvemos el problema eléctrico, nos ahorramos cerca de $1.000 millones al año. 1.000 millones son 50.000 millones de pesos. Miren, nada más yo agarro 1.000 emprendedores, 1.000 jóvenes emprendedores, y le presto de 10 millones para que desarrollen un emprendimiento con todo el riesgo, y son 10.000 millones, me quedan 40.000. Yo de esos 40.000, después agarro 15.000 millones y se lo presto al campo para irnos a la agricultura que se ha abandonado, porque yo fui hace algunos meses y vi una auyama que estaban importando desde Vietnam. Una cosa que cuando yo corría cuando muchacho, la auyama se me enredaba en los pies. Entonces estamos importando auyama de Vietnam. Entonces yo agarraría 15.000 millones y lo meto al campo. Pero agarro 10 o 15.000 millones más y en la pequeña y mediana empresa creo un fondo para desarrollo de esas empresas y agarro después los otros 10.000 que me quedan, estoy distribuyendo los 50.000 con lo que resuelvo el problema y lo meto en seguridad ciudadana, o lo entro en educación, o lo entro en la salud, o construyo otro teleférico, o construyo otro metro. Lo que le estoy diciendo, que la clase política ha sido miope, no ha visto que resolviendo el problema eléctrico nosotros desarrollamos la República Dominicana. Entonces, hasta que no se haga una cumbre donde el liderazgo asuma la responsabilidad, vamos a estar con este relajo de hace 40 años, apagones que le afectan a todos nosotros los bolsillos, porque tenemos que comprar planta eléctrica, combustible pagándolo de mantenimiento, inversores, vela, lámpara de querosene. Al final de cuentas eso afecta a todo el mundo, a las empresas, los comercios y los ciudadanos. Por eso yo hago un llamado que de una vez por todas, cero apagones y cambiemos este país, porque los políticos tradicionales no le duele este país, y a mí, a Milton Morrison, a mí sí me duele, porque yo pienso y espero morir aquí y que mis hijos se desarrollen. Muchas gracias al ingeniero Milton Morrison.